Hola, querida México, nosotros somos Circus Showtime. Hola K-Ganders, hoy les presentamos una entrevista con Circus Showtime, grupo femenino de dance cover que recientemente participó en el K-Pop Stars México 2021, ganando el segundo lugar con una excelente presentación. Hoy te traemos la entrevista que les realizamos, ya que sin duda su historia sirve de inspiración para todas aquellas personas que nos gusta y amamos el K-Pop. Sin más preámbulos, les presentamos la entrevista con Circus Showtime. Yo soy Bere, soy parte del equipo de K-Land México. En esta ocasión me tocó hacerles la entrevista. Muchas gracias por aceptarla. Gracias y por cierto, me tocó verlas en el Teatro Metropolitan el domingo pasado. Es por eso que estuve allá en el evento y pues ahora sí que como fueron las ganadoras del segundo lugar en la categoría de Dance Cover, nos animamos a pedirles una entrevista a ustedes para ver qué tal su experiencia y todo este tema, ¿no? Seguro siguen emocionadas, no sé, pero bueno, primero quisiera comenzar esto pidiéndoles que se presenten una a una, sus nombres, su edad. Hola, yo soy Lina y tengo 17 años. Ok. Soy Yang y también tengo 17 años. Hola, yo soy Susi y tengo 20 años. Hola, yo soy Yuki y tengo 18 años. Yo soy Ann y tengo 20 años. Yo soy Sunny y tengo 20 años. Yo soy Kenma y tengo 18 años. Ok, vale. Muy jovencitas ustedes, es un sentimiento. Y bueno, platíquenme, ¿cómo se sienten de haber ganado este segundo lugar? ¿Qué tal su experiencia? Es raro porque, o sea, es una meta muy grande y es algo que hemos querido lograr desde hace bastante tiempo, y el hecho de que ya hayamos dado un paso en esa dirección es como, o sea, se siente bien, pero yo personalmente todavía no me lo termino de creer. Es como, me acuerdo que ganamos y es como, wow, qué bonito. Muy emocionada, muy felices de haber tenido pues esa oportunidad de participar en el evento para empezar, que no pudimos ir el grupo completo porque nuestras integrantes pues más pequeñas no son mayores de edad, entonces no pudimos añadirlos al repertorio, pero disfrutamos mucho de toda la experiencia, la verdad. Ok, ¿ustedes de dónde son? ¿Del ¿De la Estado ciudad? de México? Ah, Estado de México, ok. Del Estado, sí. Y cuéntenme, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿en qué momento se animaron a ir a la convocatoria, elegir canciones, prepararse? ¿Cuánto tiempo se prepararon? Un proceso largo, la verdad, que hicimos porque nosotros nos enteramos por medio del Instagram de K-Pop Stars. Y vimos la convocatoria y obviamente pues quisimos participar al ser un evento tan grande y en un lugar tan reconocido. Pues nosotros quisimos participar para, pues sí, como que darnos a conocer más como grupo, y pues ahí nos animamos ahora sí que a audicionar, y pues fue poquito tiempo en lo que decidimos y asistir al evento, y ahora sí que en lo que audicionamos. Realmente nos preparamos para presentarnos alrededor de un mes, más o menos. Ok, perfecto. ¿Y por qué escogieron la canción de ITZY? ¿Es tu favorito de todas? Dijeron, con esta nos va a dar la buena vibra. Es que fue una larga historia, pero anteriormente ya habíamos seleccionado 2 canciones para que una iba a ser la audición y la otra iba a ser la presentación. Entonces, debido a que el tiempo para entregar el video no nos daba para terminar y arreglar la canción, pues simplemente fue como de, bueno, tenemos esta canción, tenemos buena beat, entonces vamos a corregirla, vamos a montarla bien y vamos a grabar. De hecho, nosotros teníamos dos canciones que para la audición se tenía la idea de que iba a ser un cover de Ace, y para la presentación queríamos presentar Love Song de TXT, pero pues al final nos informaron que teníamos que presentar en el teatro la canción que habíamos mandado a la audición, que había sido Wannabe. Entonces, pues ahí fue la razón. Sí. La verdad es que fue una buena elección. O sea, quisiera preguntarles qué tan difícil fue aprender ese paso de hombros.
O sea, digo, cuando salió la canción todos estábamos con el tren ¿no? De hacer este movimiento de hombros. Obviamente, Sí. pues yo soy una piedra, entonces cuando la vi yo dije, si no mal recuerdo, ¿me recuerdas tu nombre? La que estaba en el centro, que yo cuando lo vi dije, ok, sí, lo súper bien, yo dije, no, ok, esto se está poniendo bueno y es el inicio, ¿no? Aprenderlo como tal, sí, pero como mencionaba ahorita Yuki, esta canción ya la teníamos desde antes, teníamos desde 2020, casi desde que salió ya habíamos montado la coreografía y pues tuvimos, no todos, pero tuvimos ese año para estar... Ajá, sí. Pues se tuvo esa práctica y aquí hicimos en plan audiciones para ver quién le salía mejor y pues aquí quién le salió mejor. En ese entonces, que todavía no lo teníamos bien aprendido y conforme lo fuimos limpiando, fuimos puliendo la coreografía, pues no sé, le salió mejor, no sé cómo, pero... Fue la elegida. Sí, literal. Y oigan, ¿cuánto tiempo llevan a ustedes como grupo? 3 años, el siguiente año cumplimos 4. 4 años. Como Ok, o sea que, digo, según yo recuerdo, creo que la más chiquita dijo que tenía 17. Sí. No, entonces sí, así como desde muy pequeñitas ensayando. Sí, un poquito, hay historia. Ok, vale. Oigan, ¿y es su primer concurso, bueno, digo, a este nivel, o también digo, más chiquitos, concursos más en el Estado de México, otro tipo de concursos? Pues en general, o sea, sí hemos ido a eventos, sí llegamos a presentarnos de vez en cuando en teatro chiquito, pero así como tal, o sea, Teatro Metropolitan, un evento grande, fue esta nuestra primera vez. Sí. Y K-Show también fue otro evento Ok. un poco más Muy grande. bien. Con todo esto de la pandemia, sabemos que es complicado y que este año no hubo el premio de un viaje a Corea, ¿no? Que siempre daban. Y digo, sabiendo esto, ¿ustedes cómo se sintieron de participar, pero saber que si llegaban a ganar no iba a ser el viaje a Corea como todos los años? Pues, bueno, nuestra meta como grupo en general es llegar a Corea. Entonces, nosotros no perdemos de vista nuestro objetivo. Estamos muy contentos de recibir el premio que recibimos, la verdad, pero nosotros no perdemos de vista ese objetivo. No nos preocupa porque sabemos que lo que queremos lo vamos a lograr. Entonces, pues sí. Como grupo, de por sí, perdón, ya estábamos muy felices de haber sido seleccionados para llegar a la final. Y la verdad, llegamos al teatro con la mentalidad de no importa cuál fuera el resultado, si ganáramos o no, ya estábamos muy felices, muy orgullosos de haber llegado a ese evento, a ese teatro. Sí, claro, es cuestión de perseverancia y de que si ustedes tienen esa meta, seguro lo van a lograr. Gracias. Oigan, y platíquenme, ahorita que mencionaron que su sueño es ir a Corea, bueno, nuestro sueño también. ¿Qué lugares ustedes quisieran visitar? ¿Qué piensan hacer en cuanto ese sueño se cumpla? ¿Qué lugares? No sé. Bueno, pues nos encantaría ir de fiesta a Itaewon. Ok, muy bien. Esa es como una meta del grupo. ¿Qué otro lugar? Yo, es muy particular, pero hay una cafetería que una de sus baristas sube muchos blogs a internet y la verdad la comida se ve muy bonita. Se llama, ¿cómo se llama? Bless Roll Café y yo quiero ir ahí porque está muy padre. De otros lugares no sé, no creo que haya lugares específicos a donde queramos ir, simplemente es como la meta de estar allá y ya llegando allá armamos el Llegando ya vemos qué hacemos, pero ya estamos en Corea. Lo importante es ir allá. Ajá, llegar. Okay. Ya saben qué van a hacer con su premio, creo que les dieron ¿qué? Un horno de microondas. Bueno, la idea del microondas, que aún como que no le terminé de convencer a Casa, es venderlo y eso dividirlo o directamente guardarlo para el fondo que tenemos como grupo. Y no sé, o sea, se puede usar como para vestuario, para equipo, o sea, ese es como nuestro propósito en general para el dinero. Como somos un grupo que nos producimos solitos, o sea, no tenemos como un camarógrafo o un editor o alguien así externo, pues lo tomaríamos como un presupuesto para
aumentar, para darle un poquito más de calidad, darle como ese toque extra a nuestros covers. Oigan, y ahorita que hablan de eso de tener presupuesto, ¿cómo eligen sus vestuarios? Me gustó mucho el vestuario que llevaron, o sea, digo, muy parecido ahí en los escenarios. Y ahorita las estoy viendo en la entrevista y todas igual, siendo un grupo. ¿Cómo eligen sus vestuarios? O sea, digo, creo que entre mujeres a veces tenemos diferentes gustos, pero ponerse de acuerdo, pues, digo, debe ser un tema también. Pues lo fue, pero encontramos una dinámica donde cada quien como... Es más ok, esta es la canción y este es el concepto y es como lluvia de ideas. Cada quien dice, bueno, pues yo vi este vestuario. O hay veces que una persona es como la cabeza del proyecto, por decirlo así, del cover, y dice, ok, yo como persona que va como dirigiendo esta canción, propongo este vestuario o estos vestuarios, y entre todos decidimos como cuál se nos hace más fácil, cuál podemos conseguir más rápido. Por ejemplo, con el concurso fue mucho de, ok, cuál podemos conseguir ahorita ya. Y también. Y algunas partes pues se hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, el vestido que usó Susi el día del evento fue pintado a mano por nosotras, entonces pues, ok. Como que les damos nosotras ese toque de ustedes. Sí, enfocamos también como aquí nos ha dicho Anne, que tal vez no sea la prenda exacta, pero verle futuro, verle potencial a algo que se parezca y ya de ahí arreglarlo. Ajá. ¿Por qué nació el nombre de Circus Showtime? ¿De dónde viene? ¿Quisieron llamarse así? Al principio, cuando empezamos a hacer Circus, no éramos todos los que estamos aquí, pero entre los poquitos que estábamos, yo era líder. Entonces me puse a pensar y qué íbamos a hacer, porque pues queríamos hacer nuestro grupo de dance cover, pero no sabíamos cómo, por dónde empezar. Entonces me puse a pensar en qué queríamos nosotros transmitir, porque habíamos hablado de eso y qué queríamos hacer, hasta dónde queríamos llegar, cuál era nuestra meta y todo eso. Y al final de cuentas, Circus, el significado detrás de ese nombre es que cada uno de nosotros tiene como que su propia fortaleza y su propio acto, por así decirlo, como los actos de un circo. Entonces, digamos, a Kendall, por ejemplo, que se lució mucho con su paso de los hombros, y, por ejemplo, Suni, que se lució mucho cuando estábamos haciendo todo el break, y ustedes dos que también se lucieron mucho con todo el vestuario y todo eso. Cada quien tiene su propia fortaleza y ya cuando la unimos se vuelve un show que es muy nuestro y que tiene como los colores de cada quien y toda esa aura personal, pero ya juntada en uno solo. Y pues de ahí nació el Circus, y el Showtime pues también. Está un performance. Ok, vale, pues muy bien. O sea, sí se nota en el escenario que cada quien es una pieza importante, y así debe ser en un grupo, ¿no? Y, oigan, ¿y ustedes cuáles son sus grupos favoritos? Aparte de ITZY, supongo yo. Tenemos Stray, tenemos, no sé cómo se llama, Jin, tenemos Army, Mons, Mon Bebé. ¿Y cómo se llaman los de Winnie's? Winnie's. Tenemos Winnie's y... Ok. Y ya. O sea, son multifandom. Sí. Creo que tienen un canal de YouTube, por ahí anda. Entonces no sé si tengan ya preparado hacer otro próximo dance cover. ¿Qué sigue para ustedes? Pues ahora pues tenemos como un proyecto ahí un poco escondidito que aún no lo podemos decir, pero sí, la intención era hacerlo en este mes, pero pues fue cuando se nos juntó lo de los eventos. Entonces también en enero también ya lo tenemos algo ocupadito, entonces esperamos que podamos grabar como por febrero y así. Entonces sí es algo como secreto por ahí. Pero síganos en las redes para estar al pendiente. Y díganme, ya por último, ¿conocieron a más grupos de ahí de dance cover, también cantantes? ¿Les gustaría, no sé, colaborar con algunos de estos grupos? Sí. ¿Con quién? No tenemos como una lista de, todos estos grupos, pero pues creo que hablo por todos cuando digo que son grupos muy talentosos que pues
igual cada quien tiene como su fortaleza, ¿no? De que cada grupo mostró una como diferente faceta de sí mismo. Y pues yo creo que todos hicieron un buen trabajo y con cualquiera, la verdad, de los participantes estaríamos muy felices de hacer alguna colaboración. Ok, Sí, vale. Aparte, creo que, bueno, a mí me gustaría mencionar mucho a Main Event, que la verdad es que siempre nos han apoyado mucho y siempre que nos vemos en los eventos nos abrazan y nos dicen que están muy orgullosos y todo, porque fueron de los primeros grupos que conocimos cuando apenas empezábamos y siempre han sido muy cariñosos y muy, se siente muy bonito saber que tenemos como que su apoyo de ellos, que son tan grandes. Y no sé, a mí me encantaría participar con ellos en cualquier cosa. Y pues me da mucho gusto cada vez que nos vemos en los eventos. Sí. Pero así como lo dijo ella, todos los grupos que estaban ahí eran muy, muy talentosos y el simple hecho de que estuvieran ahí ya hablaba mucho de su grupo. Entonces estaría muy padre para nosotros poder hacer una colaboración con cualquiera de los que estaban ahí. Todos son muy, muy, muy talentosos. Ya por último, solamente quisiera alguien mandar un mensaje a todas estas personas que los conocimos por primera vez, porque sinceramente es la primera vez que las vi en un escenario. No las había, no tenía el placer de conocerlas. No sé si quieran mandar un mensaje. Pues muchas gracias por interesarse en nosotros. O sea, ¿cómo? No sé hablar, perdón. Pero, No te preocupes. pues creo que Circus es un grupo que no los va como a defraudar, ¿saben? Siempre nos enfocamos en dar un buen performance, es como le decimos, que no es solo el baile, sino también la actitud, las expresiones, y nos gusta mucho, pues ahora sí que dar el show completo. Entonces, pues si les gusta esto, muchas gracias, agradeceríamos que nos siguieran apoyando. Y pues si es su primera vez viéndonos, pues que estén al pendiente de nuestras redes, porque sí estamos esforzándonos para sacar contenido más seguido. Y pues si quieren vernos sacar algo, bailar algo, también pues los mensajes siempre están abiertos, pueden dejarlo en comentarios sin ningún problema. Y muchas gracias por apoyar nuestro sueño. Las redes en Instagram, bueno, en casi todos lados somos Circus-Showtime, en Instagram, en TikTok y en Facebook, me parece también. Y en YouTube estamos como Circus Showtime también, pero me parece que sale como Circus Dance Cover, porque si no salen bailes de Britney Spears. Ok, de verdad les deseo lo mejor, lo hicieron muy bien y que sea el principio de muchas cosas buenas. Muchas gracias. Muchas gracias.